Quiero comenzar con dos observaciones de dos observadores muy sabios. Uno fue, de cierta manera, un gurú para mí en la Universidad de Harvard, el profesor Edward Wilson, un biólogo evolutivo que falleció el año pasado. Fue un gran pensador y una persona maravillosa. Describió nuestro estado de cosas en el siglo XXI de la siguiente manera. Dijo que hemos entrado al siglo XXI con nuestras emociones de la edad de piedra, nuestras instituciones medievales y nuestras tecnologías como de dioses. Para el profesor Wilson, el profundo estado de las cosas era la absoluta incongruencia del tiempo de nuestra naturaleza humana, que se formó en una escala evolutiva a lo largo de decenas y cientos de miles de años. Esta naturaleza formó nuestras capacidades tanto para la cooperación como para la violencia. Nuestras instituciones medievales, como la Constitución de los Estados Unidos, fueron muy ingeniosas en 1787, pero no es la manera en que recomendaría redactarlas hoy. Son instituciones medievales y no están a la altura de los desafíos de hoy, lamentablemente. Y por supuesto, nuestras tecnologías como de dioses, porque estamos en una era de avances en el conocimiento tecnológico a una tasa sin precedentes, y probablemente a una tasa aún acelerada, debido a los continuos avances posibilitados por las revoluciones de la computación y digital, de las cuales Taiwán es una gran parte. La segunda observación relacionada es de mi presidente favorito durante mi vida. De hecho, el único que realmente me ha gustado, debo decir, y ese es el presidente John F. Kennedy. Dijo en su discurso inaugural el 20 de enero de 1961, porque el mundo es muy diferente ahora. For the world is very different now. Man holds in his mortal hands the ability to end all forms. El hombre tiene la capacidad de acabar con todas las formas de pobreza humana y con todas las formas de vida humana. El presidente Kennedy, en una frase, capturó la realidad existencial de nuestro tiempo. Sugirió que nuestra capacidad tecnológica es vasta, pero nuestras capacidades institucionales y humanas son limitadas. Tenemos el poder de erradicar la pobreza humana, pero ese mismo poder tecnológico también podría destruir la vida en la Tierra. En aquel momento, se refería al riesgo de una guerra termonuclear, un riesgo que irónicamente alcanzó su punto álgido durante su administración con la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, a pesar de su determinación por prevenir tal conflicto. Hoy nos encontramos en una situación similar. Hay un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia, las dos mayores potencias nucleares, no solo una guerra por poderes. Esta mañana vi las últimas noticias que informaban que aviones estadounidenses proporcionaban inteligencia para que los buques ucranianos lanzaran misiles contra barcos rusos en el Mar Negro. Estados Unidos está activamente involucrado en la guerra, no solo como proveedor. Este es el peligro al que nos enfrentamos. Dos países con 6.000 ojivas nucleares involucrados en un conflicto activo. Este es el escenario que el presidente Kennedy nos advirtió. El desarrollo sostenible es una idea que pretende abordar esta peligrosa realidad. El desarrollo sostenible es un concepto relativamente nuevo, que surgió hace menos de 40 años. La famosa comisión del Dr. Brundtland, en 1987, llevó el término a la conciencia pública. El concepto de desarrollo sostenible fue luego adoptado diplomáticamente en la Cumbre de Río en 1992, donde fue formalmente reconocido como un objetivo de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Debemos preguntarnos por qué surgió la necesidad de este concepto. Para entenderlo, deberíamos considerar la naturaleza del sistema mundial tal como existe hoy. Este sistema, que conecta la economía, la política, la geopolítica y otros aspectos, une al mundo en una estructura altamente compleja y ahora muy peligrosa. Hay 4 elementos clave del sistema mundial que debemos tener en cuenta. Primero, está dominado por Occidente, siendo el término Occidente referente a los países de la región del Atlántico Norte, incluyendo el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos. Esta dominación se debe a un giro singular en la historia mundial. La industrialización comenzó en la región del Atlántico Norte. Específicamente, empezó en el taller de James Watt en la Universidad de Glasgow en la década de 1770, cuando mejoró la máquina de vapor de Newcomen, añadiendo un condensador, creant les machines de vapor más braids.
the Newcomen steam engine and made the first modern effective steam engine. Now, China had invented the steam engine many centuries earlier. China había inventado la máquina de vapor muchos siglos antes, pero fue Gran Bretaña quien dio vida a la máquina de vapor moderna. Luego, Gran Bretaña incorporó la máquina de vapor en el transporte, especialmente en ferrocarriles y vapores oceánicos, y en su armada, creando un mundo liderado por Occidente en el siglo XIX. Podemos señalar el surgimiento del mundo liderado por Occidente en el período entre 1795 y 1839. En 1795, el rey Jorge III envió a su emisario, George Macartney, para discutir la apertura de China con el emperador Qianlong. El emperador Qianlong declaró famosamente que no necesitaban bienes británicos e instruyó que se apegaran al puerto de Cantón. Para 1839, después de que la máquina de vapor se hubiera instalado en los buques de la Armada Británica, Gran Bretaña lanzó la primera guerra del opio contra China, alterando decisivamente la historia. Así, fue el militarismo británico el que forjó el mundo liderado por Occidente. Gran Bretaña fue el país más militarista del siglo XIX, dominando al resto del mundo no industrializado. La segunda característica del sistema mundial es su naturaleza capitalista. El capitalismo no significa simplemente mercado libre o economía de mercado. Significa que el sistema opera en beneficio de las empresas privadas que buscan ganancias, a menudo con el apoyo del Estado. De hecho, representa una fusión de intereses estatales y privados, pero está orientado hacia el capital privado. Por ejemplo, fue la Compañía de las Indias Orientales de Gran Bretaña la que colonizó la India, no el gobierno británico. El gobierno británico, conocido como el Raj británico, tomó el control de la Compañía de las Indias Orientales en 1858. The British Raj took over from the East India Company in 1858. But it was capitalism in its basic form, a private company. El capitalismo, en su forma básica, está representado por una empresa privada, fuertemente influenciada por el Estado, como fue el caso cuando la reina Isabel poseía acciones en la Compañía de las Indias Orientales, junto con otros. El concepto giraba en torno a la propiedad privada y el capital privado, que continúa siendo la estructura organizativa del mundo hoy en día. Este sistema tiene méritos significativos, ya que canaliza la energía humana hacia la acumulación de riqueza debido al incentivo extraordinariamente poderoso del motivo de lucro. Sin embargo, crea fundamentalmente un mundo basado en la avaricia y sistemas políticos que generalmente están orientados hacia la maximización de la riqueza privada. En los Estados Unidos, el gobierno opera en nombre de su industria privada. No es que el gobierno de Estados Unidos controle la industria, sino más bien que la industria controla al Estado. Esta no es una idea radical, sino una clara y evidente, especialmente considerando las contribuciones de campaña que ahora suman más de 10,000 millones cada ciclo electoral, pagadas por los principales lobbies corporativos y multimillonarios. El segundo hecho es que nuestro sistema mundial es capitalista. El tercer hecho es que es un sistema de estados-nación. El poder real reside en el nivel del Estado-nación, no en el nivel global con las instituciones de la ONU, que a pesar de mi trabajo con ellas, no tienen poder real, ni en el nivel local. El poder está concentrado en el nivel nacional porque ahí es donde se encuentran el Estado militar y de seguridad y donde reside el poder último, particularmente con las pocas grandes potencias del mundo. With the few great powers of the world. And the fourth element of the world system is that it is El cuarto elemento del sistema mundial es que está radicalmente impulsado por la tecnología. Hemos estado en un estado de cambio tecnológico constante desde James Watt y la temprana mecanización basada en el poder del vapor. Es notable. Esta tecnología podría acabar con todas las formas de pobreza humana. Podríamos experimentar la prosperidad más gloriosa jamás imaginada, incluso más allá de lo que actualmente podemos imaginar. Sin embargo, también podríamos destruir el mundo con las mismas tecnologías, ya sea la energía nuclear, la biotecnología u otras. Cada una tiene un lado negativo. Tenemos laureados que han salvado a cientos de millones o incluso miles de millones de personas con vacunas. Pero la misma biotecnología puede ser utilizada para crear guerra biológica. Hay programas activos de guerra biológica ocultos a la vista en países de todo el mundo, sobre los cuales he aprendido bastante en los últimos años, y son profundamente peligrosos.
Este es el estado de nuestros asuntos. ¿Qué resulta de esto? Vemos la mayor riqueza y la esperanza de vida más larga que el mundo haya conocido jamás. Pero hay tres problemas absolutamente fundamentales. El primero es que a pesar de toda esta riqueza persiste una pobreza profunda en el mundo. Esta es nuestra inmoralidad más fundamental. Esta pobreza pasa desapercibida. La gente vive con expectativas de vida 20 o 30 años más cortas que las de Taiwán o Estados Unidos, y la forma en que mueren en grandes números pasa desapercibida. Prácticamente nadie en el poder del mundo rico se preocupa. Nobody in the rich world cares, virtually. In power, I should say. Many people care, but nobody in power cares. That's not their job. Muchas personas se preocupan, pero aquellos en el poder no. Ese no es su trabajo. Su trabajo es acumular riqueza y poder. Mi esposa y yo vemos esto en nuestro trabajo en África. Hace apenas un par de días hubo un golpe de estado en Níger. Usaré un término simple para describir esa situación. Obvio. Es obvio porque Níger es uno de los lugares más pobres del mundo, con una esperanza de vida de alrededor de 60 años. La gente muere en grandes números debido a la sequía, el hambre, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. ¿Te sorprendería un golpe de Estado en un lugar así? Por supuesto que no. Por eso los golpes de Estado son comunes en todo el Sahel. La única razón por la que a alguien le importa es que Níger suministra uranio a Francia. Como resultado, habrá ejércitos y nuevas guerras por poderes en Níger, no por la gente, que es completamente invisible y prescindible, sino por el valor del uranio. Esta es la primera falla. Podríamos acabar con todas las formas de pobreza humana, pero elegimos no hacerlo. Ni siquiera lo intentamos. No hay ni un atisbo de preocupación en el Congreso de Estados Unidos sobre este tema. Estoy aquí para decirles la verdad, y la verdad es que después de 40 años trabajando en esto, puedo decir que simplemente no les importa. No está en su descripción de trabajo. El segundo problema es la catástrofe ambiental. La actividad económica se ha incrementado 100 veces desde que James Watt perfeccionó la máquina de vapor y se ha basado principalmente en combustibles fósiles. Los efectos cuánticos de estos combustibles que capturan la radiación infrarroja no se entendían ni siquiera eran concebibles en 1676, pero ahora nos han llevado al borde de una catástrofe ambiental. Es una catástrofe en todos los aspectos, porque la economía mundial, con su tamaño de más de $100 billones al año, está impactando cada ecosistema, los océanos, la tierra y por supuesto el clima. No se trata solo del cambio climático, se trata de la destrucción de cada bioma principal y pesquería en el mundo debido a la escala de la economía y las tecnologías utilizadas. El problema con la escala no es solo la cantidad de electricidad producida, sino el hecho de que se genera utilizando combustibles fósiles. Esto es carbono que es calentando el planeta. Hemos llegado a un punto en el que el planeta está más caliente que en cualquier momento de los últimos 125 milenios, desde el periodo Emiense. Estamos inevitablemente preparando el escenario para la destrucción de una parte significativa de la capa de hielo de la Antártida Occidental y comprometiéndonos a un aumento del nivel del mar de varios metros en un plazo incierto, ya sean décadas o siglos. Mi colega líder en ciencia climática, James Hansen, me ha estado diciendo durante 20 años, consistentemente y correctamente, que lo que los informes del IPCC, por alarmantes que sean, solo representan una fracción de la verdad. La visión de consenso va por detrás de la realidad, y la situación es peor de lo que sabemos y se está acelerando. El calentamiento ha aumentado de 0.18 grados Celsius por década a unos 0.27 grados Celsius por década. Pronto superaremos el nivel de 1,5 grados Celsius. El tercer gran fracaso del sistema internacional es nuestra incapacidad para sostener la paz. Este es un fallo estructural. En la mente occidental, que ha sido moldeada por 1000 años de guerras europeas, el estado de guerra se ve como inevitable. Esta es la triste verdad. La perspectiva occidental es bastante diferente de la de China, donde durante gran parte de los últimos 2000 años hubo paz interna. Aunque siempre hubo amenazas de invasión desde el norte,
China experimentó largos periodos de paz interna. En contraste, Europa no ha conocido la paz interna desde el año 466 de TC, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Desde entonces ha sido casi guerra constante. Incluso cuando enseñamos relaciones internacionales en las universidades de Estados Unidos, enfatizamos la inevitabilidad del conflicto. Uno de los analistas que más admiro en Estados Unidos es John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago. Aunque estoy fundamentalmente en desacuerdo con él, es un maravilloso académico y un ser humano maravilloso. Su libro más famoso se titula La tragedia de la política de las grandes potencias. El libro se basa en la idea de que la tragedia, en forma de guerra, es el estado natural de las cosas, porque el sistema internacional es anárquico. Cuando lo desafié, John, ¿cómo podemos enfrentar un reclamo Sheward? Es decir, Jeff, esa es la realidad. How can we settle for tragedy? He said, Jeff, that's the reality. He's very smart. Es muy inteligente, pero no puedo conformarme con un campo que se basa en la tragedia, excepto quizás en la literatura, pero no en nuestra realidad. Ahí es donde entra el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un campo de resolución de problemas diseñado para abordar tres áreas: acabar con la pobreza, lograr el bienestar económico y garantizar la sostenibilidad ambiental. Plantea que la guerra no es inevitable, de hecho, debería ser impensable. Sin embargo, no es realmente impensable porque actualmente es común en Estados Unidos abogar por más guerra. Nadie habla de negociar un fin para la guerra en Ucrania. Cuando lo sugiero, lo cual hago todos los días, me etiquetan como apologista de Putin. Así de problemática es la mentalidad en este momento. Entonces, la idea del desarrollo sostenible es elegir acabar con todas las formas de pobreza humana, no con todas las formas de vida humana. Es un campo con un objetivo. Mi filósofo favorito, Aristóteles, creía en el telos, que debería haber un propósito último. El desarrollo sostenible es un campo con un telos. El propósito final es lograr la prosperidad compartida, la sostenibilidad ambiental y la paz mundial, y eso está a nuestro alcance. Para llegar allí, deberíamos entender nuestras emociones de la edad de piedra y nuestras tendencias, pero luego controlar las peores de ellas. Deberíamos entender y reformar nuestras instituciones medievales, porque no queremos morir por razones medievales. Deberíamos utilizar nuestras tecnologías para el bien común, no solo para el ejército de Estados Unidos o cualquier otro ejército. El propósito último de la revolución digital no debería ser crear misiles guiados más inteligentes. Sin embargo, parece que el área de avance tecnológico más rápido en los últimos 6 meses ha sido en ese campo, especialmente en el campo de batalla en Ucrania, donde se están probando nuevas armas, lamentablemente a expensas de los ucranianos. El campo del desarrollo sostenible es crucial. Abarca 3 aspectos principales. Primero, es un conjunto de metas, como he descrito. Es una disciplina orientada a objetivos. Específicamente, podemos pensar en las metas acordadas a nivel mundial. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados el 25 de septiembre de 2015. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, adoptado el 12 de diciembre de 2015. Y el Marco de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Estos son objetivos acordados globalmente y son loables. Tienen el potencial de salvar el mundo. Por ejemplo, el ODS tiene como objetivo establecer sociedades pacíficas e inclusivas, mientras que el ODS promueve una asociación global. Curiosamente, 188 Estados miembros de la ONU han presentado planes de acción para los ODS. 5 no lo han hecho: Sudán del Sur, Yemen, Haití, Myanmar y Estados Unidos de América. Vale la pena notar la compañía en la que se encuentra Estados Unidos. Esto se debe a que, para Estados Unidos, el objetivo parece ser el poder, no el desarrollo sostenible. The goal of the world is power. It is not sustainable development. And they can't even bring themselves yet to acknowledge the sustainable No pueden ni siquiera reconocer los objetivos de desarrollo sostenible como una política nacional, incluso 8 años después de que fueron adoptados. El desarrollo sostenible es un campo de estudio, es un enfoque sistémico, pero es un sistema de sistemas. En otras palabras, tienes que entender las interconexiones de 4 sistemas principales.
Primero, están los sistemas físicos de la Tierra, que nos ayudan a comprender los desafíos ecológicos, climatológicos e hidrológicos. Segundo, están los sistemas diseñados por el hombre. Vivimos en un mundo diseñado, lo cual en general es algo bueno. Por eso tenemos alimentos, agua limpia y saneamiento. En el mundo desarrollado, no nos preocupamos por nuestra comida o agua día a día, aunque 2.000 millones de personas sí lo hacen, desesperadamente. Pero nosotros no tenemos que hacerlo gracias al mundo diseñado. Vivimos en un mundo que está diseñado para el agua, el saneamiento, el transporte por carretera, el ferrocarril y la fibra óptica. Entender estos sistemas diseñados es crucial. El tercer sistema son los sistemas político-económicos, que son sistemas de poder y asignación de recursos. Los mercados juegan un papel y también el poder bruto. En nuestros libros de texto hablamos de mercados, pero no de poder bruto, porque no se supone que debamos exponer el lado más oscuro del capitalismo. Pero es un lado muy real y oscuro. El cuarto sistema son los sistemas sociales de Ford, éticos y Puffers. Social, psychological, ethical, cultural systems. And these are the ways we think. Estas son las formas en que pensamos, percibimos la realidad y cómo los grupos se relacionan entre sí más allá de las estructuras de poder de la política. El desarrollo sostenible tiene como objetivo interconectar estos aspectos. No es fácil. Dominar incluso un área es muy difícil. Por supuesto, nadie puede dominar todos estos sistemas interconectados, pero la idea es entender que vivimos en un mundo interconectado, un sistema de sistemas. Inicié un programa de doctorado en desarrollo sostenible en la Universidad de Columbia en 2005. Cuando me pidieron una definición de desarrollo sostenible, dije que si puedes complacer a un asesor en las ciencias físicas o ingeniería por un lado y a un asesor en las ciencias sociales por el otro, entonces estás en el campo del desarrollo sostenible. La idea es abordar el mundo de dos maneras diferentes, la material y física, y la social, política, económica y ética. Estas necesitan ser entendidas de manera integrada. Mencioné que tu doctorado tiene que ser aprobado por expertos en estas diferentes disciplinas. Estamos produciendo maravillosos doctorados de este programa, enfocándonos en enfoques para sostener ecosistemas, acabar con la pobreza en entornos de bajos ingresos, relaciones con poblaciones indígenas, daños climáticos y así sucesivamente. Pero en su núcleo, el desarrollo sostenible se trata de mirar la interconexión de los entornos físicos, ingenieriles, económicos, políticos y sociales, lo cual es esencial para los estudios de la disciplina. El tercer aspecto del desarrollo sostenible, los objetivos, la disciplina, es la introducción de nuevas formas de gobernanza. Esta es una disciplina orientada a la acción que es tanto teórica como práctica. La práctica es esencial, particularmente porque estamos limitados por el tiempo de varias maneras. Primero, hemos agotado nuestra zona de amortiguamiento ecológico. Estamos en los puntos de inflexión donde podríamos experimentar desastres ambientales descontrolados. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero el principal científico del clima en el Earth Institute durante muchos años, Wallace Broecker, quien ha fallecido, fue un climatólogo y oceanógrafo absolutamente brillante. Junto con James Hansen, enfatizó a sus cientos de colegas la importancia de entender las no linealidades y los efectos umbral de nuestro sistema climático. Esto incluye la destrucción de las capas de hielo, el colapso de la circulación termohalina, la desertificación de las selvas tropicales y el derretimiento del permafrost. Estamos en un punto crítico en este momento donde estos cambios podrían volverse irreversibles. Como discutíamos anteriormente, nuestro trabajo es ser buenos ancestros para nuestros descendientes. Sin embargo, les dejaremos un mundo completamente arruinado a menos que actuemos ahora. Por lo tanto, el tiempo para actuar es muy corto. Otra escala de tiempo apremiante es el umbral nuclear. El Boletín de los Científicos Atómicos mantiene el reloj del juicio final, que es un restudio contundente juicio que enfrentamos. The Bulletin of Atomic Scientists keeps the doomsday clock. It is now at 90 seconds to midnight. Ahora estamos a 90 segundos de la medianoche, lo que significa que estamos más cerca de la destrucción del mundo que en cualquier momento desde que el reloj comenzó en 1947,
según científicos atómicos. Puedo entender por qué, porque las personas que dirigen mi país están completamente sin responsabilidad y prudencia. Están involucrados en una guerra activa con otra potencia nuclear en un juego de gallina, lo cual es absolutamente repugnante. Esto es un gran problema porque tampoco responden las llamadas telefónicas. No quieren saber nada al respecto y a los medios de comunicación masiva tampoco les interesa. Se considera de mala educación hablar sobre amenazas nucleares. Todo lo que nos dicen es que no tengamos miedo. Bueno, mi consejo es tener miedo porque no estamos en control y no estamos en manos responsables. Me temo decirlo. Así que esta es otra razón por la cual el tiempo es tan corto. Hemos estado estableciendo metas desde la primera cumbre de Estocolmo en 1972, luego en la cumbre de Río, luego en el año 2000 en la cumbre del milenio y nuevamente en el año 2015. Estas metas son maravillosas. He estado involucrado en la creación de metas durante 23 años, desde los objetivos de desarrollo del milenio. Me encantan las metas, pero no las estamos alcanzando. Las enunciamos, las adoptamos y luego no las perseguimos. Permítame decir que hay mucho que estudiar sobre este tema. Así que si hay estudiantes de doctorado o de pregrado escuchando, recuerden que las soluciones se basan en el conocimiento y la experiencia. Estos temas no son sencillos. These are not simple subjects. I'm not arguing that it's merely a matter of ethics or good faith to solve these problems. No estoy argumentando que sea simplemente una cuestión de ética o buena fe resolver estos problemas. Transformar el sistema energético para el 2050 es un desafío técnico muy profundo. No es solo un desafío ético, no solo un desafío político, sino también un conjunto de desafíos técnicos. Necesitamos descubrir cómo hacer que un sistema de energía renovable funcione, cómo hacer que la energía nuclear sea segura, cómo crear una cadena de valor para los vehículos eléctricos que pueda satisfacer la escala del desafío global y cómo tener almacenamiento de energía de bajo costo, entre otras cosas. Estos son desafíos técnicos significativos. Eso es lo que analiza la disciplina del desarrollo sostenible. Pero como el tiempo es corto, permítame cerrar con los problemas de gobernanza, porque aquí es donde realmente yacen nuestros mayores desafíos. El mundo ha sido gobernado por preceptos anglosajones durante los últimos 200 años. Esa es una esquina muy particular del mundo, filosóficamente extraña, y no tan buena idea. La idea empirista británica era dejar que el deseo corriera con fuerza, pero controlarlo por medio de mercados o instituciones políticas. Thomas Hobbes, el filósofo británico del siglo XVII, dijo que las personas son incorregibles en sus insaciables apetitos por el poder, la gloria y la fama, por lo que necesitamos un gobierno central fuerte para controlarlos. Sugirió no intentar cambiar a las personas, sino simplemente controlarlas. Luego Adam Smith apareció en 1776 y dijo que las personas están impulsadas por el interés propio, pero las fuerzas del mercado y la competencia serán el vehículo para convertir el interés propio en interés social. El sistema que se espera emerja como un mercado autogobernado se piensa que providencialmente conducirá al bien común. Desafortunadamente, estas son meramente ficciones agradables e ideas ingeniosas, no la realidad. No sobrevivimos con leviatanes como Hobbes imaginó, y el mercado libre no es un sistema providencial, nunca ha existido. Necesitamos gobierno, pero es crucial que el gobierno haga las cosas correctas, no las equivocadas. El gobierno no debería ser simplemente una criada de entidades en busca de beneficios, como el complejo militar industrial en los Estados Unidos, que esencialmente posee y opera la política exterior de los Estados Unidos en este momento. Para entender la verdadera dinámica de la política exterior de Estados Unidos, uno debería mirar a Raytheon en lugar de la Casa Blanca. Esto se aplica a cualquier esfera. Necesitamos un gobierno que trabaje para el bien común, no uno que sirva a intereses privados particulares. La gobernanza para el desarrollo sostenible no es fácil, también es técnicamente desafiante. Consideremos la transformación energética. Ya hemos alcanzado un aumento de 1.2 grados Celsius por encima del nivel preindustrial y pronto, quizás este año o el próximo, alcanzaremos una anomalía de 1.4 grados Celsius debido a este año extremadamente caliente, amplificado por el Niño.
que conduce a variabilidad interanual además de la tendencia subyacente ascendente. Urgentemente necesitamos hacer la transición a sistemas de energía de cero carbono para mediados de siglo. Este es un desafío de gobernanza significativo. ¿Tiene Taiwán un plan de este tipo? Does Taiwan have such a plan? Not at all. No plan. Para nada. No hay plan. El enfoque 50-30-20 no es un plan. Ni siquiera es una excusa de plan. El objetivo debería ser llegar a cero. Generar el 50% de la electricidad a partir de gas natural y el 30% a partir de carbón significa que tenemos un sistema de combustibles fósiles al 80% para 2025. No tiene sentido. Ni siquiera es un objetivo, es simplemente una declaración. Entonces, ¿dónde está el plan? Tanto su gobierno como el mío no han hecho planes porque están centrados en la política y el pensamiento a corto plazo. No quieren presentar las alternativas. ¿Deberíamos incluir la energía nuclear? Es un tema muy debatido. Así es como podría verse con energía nuclear y así es como podría verse sin ella. Pero al menos estos dos escenarios apuntan a alcanzar cero emisiones netas para 2050. ¿Ha propuesto el gobierno tales escenarios? Que yo sepa, no. Y por favor corríjame si me equivoco. Pero puedo asegurarle que Taiwán no está solo. Estados Unidos también carece de un plan integral. Tenemos un Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, presidido por un senador que posee 2 compañías de carbón. Es casi increíble, y no estoy siendo satírico. Me refiero al senador Joe Manchin de Virginia Occidental. La riqueza de su familia está ligada al carbón. Su papel en el Senado parece ser bloquear cualquier plan. Pero el problema es más amplio que solo un senador. Todo el Congreso en Estados Unidos está corrupto, no en términos de corrupción individual, sino de corrupción sistémica, porque todos dependen de contribuciones corporativas para mantener sus cargos. El hecho de que un senador posea 2 compañías de carbón en estos tiempos ni siquiera provoca sorpresa. Recientemente hubo un incidente que parecía una operación de engaño o una broma, donde, creo que fue Greenpeace, entrevistaron al principal cabildero de ExxonMobil mientras fingían ofrecerle un nuevo trabajo. Durante la entrevista, le preguntaron al cabildero cómo lleva a cabo sus operaciones. Él respondió, «Oh, es fácil. Todo lo que hacemos es ir al senador Joe Manchin. Él lo detiene todo». Cuando esta información se dio a conocer, ni siquiera apareció en las noticias. Esto es indicativo de la calidad de la gobernanza que está en un estado de deterioro. Es meramente una formalidad de la democracia tener una elección. Eso es todo lo que hay. De lo contrario, no hay deliberación, no hay provisión de información, no hay veracidad, ya sea sobre la guerra en Ucrania, donde al pueblo estadounidense no se le ha preguntado ni informado nada desde el principio, o sobre un plan climático, o cualquier otro tema. La gobernanza requiere una planificación a largo plazo, que es el punto de partida. Por cierto, sé que puede no ser popular decirlo aquí, pero lo diré de todos modos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la China Continental, o CNDR, la agencia de planificación, se dedica a la planificación a largo plazo. Esto es lo que necesitan los gobiernos, no para eliminar los mercados, por supuesto, sino para tener una estructura de planificación para la infraestructura pública y para la regulación, dentro de la cual los mercados puedan operar. Los gobiernos necesitan objetivos claros e instrumentos para alcanzar esos objetivos, no solo para ganar elecciones. No tenemos nada de eso en Estados Unidos en este momento. En ninguna área de la política pública hemos resuelto un solo problema de política pública en Estados Unidos en décadas. Todo está bloqueado. Una segunda parte esencial de la gobernanza es la cooperación regional. Ninguna economía puede lograr un desarrollo sostenible por sí sola, ni una economía insular, ni una economía terrestre. Incluso China continental, una economía a escala continental, no puede lograr un desarrollo sostenible por sí sola. Necesita la energía eólica y solar del desierto de Gobi. Eso es seguro. Necesitamos cooperación dentro de las regiones, lo cual es lo opuesto a la estrategia de la Guerra Fría. La estrategia más antigua del imperio es divide et impera, o divide y vencerás.
Estados Unidos apunta a la división dentro de las regiones del mundo en lugar de ayudar a las regiones a unirse en torno a propósitos comunes. En mi opinión, el nivel adecuado de agregación regional para Asia Oriental es la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP. Esta asociación reúne a China, Japón, Corea, los 10 países de la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda. Con esa agregación, tienes una mezcla de fuentes de energía primarias que podrían alimentar esta vasta región central de la economía mundial. Australia, con sus vastos desiertos, podría proporcionar grandes cantidades de electricidad a Indonesia a través de un cable submarino, así como hidrógeno verde. Por lo tanto, debería ser parte de la mezcla. Necesitamos cooperación regional a esa escala. ¿Pero la estamos obteniendo? No. Estamos obteniendo lo contrario. Cuando estuve en Tokio hace unos días me preguntaba, ¿estamos cooperando con China? When I was in Tokyo a few days ago, cooperate with China on energy? Would the US even allow it? ¿Permitiría siquiera Estados Unidos? Esta es realmente la pregunta. Permítame decir, por cierto, que si los países de Asia Oriental estuvieran unidos, seríamos la parte más dinámica, próspera, segura y líder de todo el mundo. Entonces, ¿por qué lugares a 10,000 millas de distancia nos dicen lo contrario? Eso sería sabiduría. Esta región podría liderar absolutamente el mundo en desarrollo sostenible. Tiene todo lo necesario para lograrlo. Todo el conocimiento tecnológico, mercados activos, altas tasas de ahorro y la capacidad de producir infraestructura a bajo costo. Este lugar podría liderar el mundo, inspirar al mundo y también proporcionar tecnología para el resto del mundo. Así que por favor, háganlo. Pero eso requiere cooperación regional como una característica central. Finalmente, permítame hablar de la cooperación global. Hemos tenido 200 años de un mundo liderado por Occidente que fue una anomalía. Si uno mira a lo largo de la historia mundial, los cambios temporales en el poder relativo conducen a ventajas temporales. Estos típicamente resultan en guerras imperiales que después de un periodo de 200 o 300 años siguen su curso. El mundo occidental dominó debido a un conjunto de tecnologías que se comercializaron primero en Gran Bretaña y, para ser más precisos, en escala teorítica estimaron significativamente. Eso es el historia occidental, especialmente anglosajón en el desarrollo mundial. Anglo-Saxon-led world development. Britain ran much of the world until the early... Gran Bretaña controló gran parte del mundo hasta principios del siglo XX, pero luego 2 guerras mundiales pusieron fin al Imperio Británico. El testigo fue pasado a Estados Unidos, que se vio a sí mismo como el nuevo líder mundial, y efectivamente lo fue durante varias décadas. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido porque la tecnología ahora es bien comprendida en China e India y se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Ya no existe tal cosa como un mundo liderado por Occidente. El único tipo de mundo que podemos tener pacíficamente es uno multipolar, donde haya cooperación pacífica dentro de cada región y las diversas regiones cooperen entre sí. Asia Oriental, Asia Central, Asia del Sur, Asia Occidental, Europa Occidental, América del Norte, América del Sur y África. Necesitamos un mundo donde los vecinos creen sistemas energéticos y ecológicos integrados, gestionen cuencas hidrográficas juntos, interconecten energía renovable y comercien pacíficamente con el resto del mundo. Hay 2 grandes maneras de lograr esto. Una es reconociendo que está en el interés propio de todos tener una cooperación pacífica. Las rutas de la seda son el mayor ejemplo histórico de esto durante un periodo de 2000 años. El comercio entre el Imperio Romano y la dinastía Han durante la época de Marco Polo between China and the West was a boon to the whole world. And that's why I very much admire Miro mucho la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China, ya que es una contribución positiva para interconectar el mundo. Sin embargo, Estados Unidos, que no es parte de Eurasia, criticó de inmediato el programa y presionó a los europeos para que hicieran lo mismo. Pero Europa y China son los 2 extremos de la masa continental de Eurasia y deberían trabajar juntos para conectarse entre sí. Este es un aspecto. El segundo aspecto, como mencionó el profesor Liu, es el diálogo, la comprensión y la comunicación.
Estos son fundamentales, pero a menudo pasados por alto. Sé que me estoy quedando sin tiempo, así que me disculpo, pero quiero compartir mi resultado favorito de la teoría de juegos. En el dilema del prisionero, dos partes tienen razón para cooperar, pero también un incentivo para engañar. La teoría de juegos, que está arraigada en el pensamiento anglosajón, predice que ambas partes engañarán. Sin embargo, si Confucio y Mencio jugaran el juego, no engañarían. Confucio abogaría por tratar a los demás como querría ser tratado y actuarían honorablemente. Esto llevaría a un resultado cooperativo. En contraste, el pensamiento occidental a menudo asume el engaño, que incluso se considera el equilibrio. Es extraño que enseñemos esto a nuestros estudiantes. Pero la realidad es que cuando las personas participan en la teoría de juegos experimental, tienden a corporate Proarxleit Art 4. When two people play in experimental game theory, they cooperate about half the time. Except if they're economic students, then they don't cooperate. Salvo que sean estudiantes de economía, entonces no cooperan porque tienen una incapacidad entrenada. Han aprendido que hacer trampa es racional. Si son enfermeras, cooperan aproximadamente el 90% del tiempo. Pero aquí está lo hermoso. Si dejas que las dos partes hablen entre sí, no para hacer un acuerdo vinculante, solo para charlar, lo que en economía se llama hablar por hablar, la cooperación sube por encima del 90%. Algo se activa en ese mecanismo emocional de la edad de piedra en la amígdala, vinculado a la corteza prefrontal, que dice, puedo cooperar con esta persona, y la cooperación se eleva a niveles casi completos. El diálogo importa. Entonces, en ese contexto, ¿cuántas veces han hablado el presidente Biden y el presidente Putin desde que Rusia lanzó la operación militar especial el 24 de febrero de 2022? Eso sería cero, porque el diálogo se ve como algo malo en Estados Unidos. Se llama apaciguamiento. ¿Por qué discutir con el otro lado? Y si tomas esa visión, terminas con Vietnam, Camboya, Laos, Siria, Irak, Afganistán, Serbia, Libia, Ucrania. Si no hablas con el otro lado, luchas con el otro lado. Esta es sabiduría china antigua. Y lo que especialmente amo del Premio Tang y de la fundación del Premio Tang no es solo su visión de un mundo mejor, su interconexión y su defensa de la nueva disciplina del desarrollo sostenible, sino también su exhortación a que busquemos en la sabiduría antigua para resolver nuestros problemas. Muchas gracias.